Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de series turcas, pero no cualquier serie turca. Vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen pegadas a la pantalla con galanes irresistibles y tramas llenas de celos que nos hacen explotar la cabeza. Si eres como yo y amas el drama, el romance apasionado y esas miradas intensas que solo los actores turcos saben dar, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense para descubrir algunas de las series más adictivas que te mantendrán al borde del asiento. Pero antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series favoritas, recomendaciones de libros, viajes y mucho más. Prometo que no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera serie que quiero recomendarles es un clásico que seguro ya han escuchado, pero si no, prepárense. Se trata de Amor Eterno o Kara Sevda, como se conoce en Turquía. Esta serie es una obra maestra del drama y el romance. La historia gira en torno a Kemal, un chico de clase media, y Nihan, una chica rica, que se enamoran perdidamente. Su amor es puro y sincero, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares conspiran para separarlos. Lo que sigue es un torbellino de emociones, secretos oscuros y, por supuesto, muchos celos. Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal, es simplemente uff. Con su mirada penetrante y su aire de chico bueno pero con un lado oscuro, te robará el aliento. Y los celos de Kemal son épicos. Ver cómo sufre al ver a Nihan con otro hombre te hará sentir cada una de sus emociones. La química entre Burak y Neslihan Atagul, quien interpreta a Nihan, es palpable y te dejará completamente enganchado. Si buscas una serie que te haga llorar, reír, enojarte y suspirar, Amor Eterno es tu elección. Amor Eterno es una serie que no solo captura la esencia del amor romántico, sino que también explora temas más profundos como la desigualdad social, la ambición desmedida y el peso de las decisiones familiares. La trama se desarrolla con una maestría que te mantiene constantemente al borde del asiento, revelando secretos y giros inesperados que te dejarán sin aliento. La profundidad de los personajes es uno de los puntos fuertes de la serie. Kemal, con su rectitud y su inquebrantable sentido de la justicia, se convierte en un héroe al que es fácil admirar y con el que es fácil empatizar. Nihan, atrapada entre el amor y el deber, muestra una fortaleza y una vulnerabilidad que la hacen aún más cautivadora. Pero no solo los protagonistas brillan en Amor Eterno. Los personajes secundarios como Emir, el antagonista principal interpretado por Kaan Urgankolu, son complejos y multifacéticos. Emir es un hombre despiadado y ambicioso, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en un rival implacable para Kemal, y sus maquinaciones son una fuente constante de tensión y drama. Los celos de Emir son de una naturaleza diferente a los de Kemal. Son celos posesivos y egoístas impulsados por el deseo de control y la incapacidad de aceptar el rechazo. Ver cómo Emir manipula y juega con las vidas de los demás te hará odiarlo, pero al mismo tiempo te fascinará su complejidad. La dirección de Amor Eterno es impecable, con una fotografía cuidada que realza la belleza de los paisajes turcos y la intensidad de las emociones de los personajes. La banda sonora es emotiva y evocadora, creando una atmósfera que te sumerge aún más en la historia. Los diálogos son inteligentes y conmovedores, y las actuaciones son sobresalientes. Burak Özçivit y Neslihan Atagul ofrecen interpretaciones memorables que te harán creer en el amor eterno. La serie ha ganado numerosos premios y ha sido un éxito internacional, consolidando el prestigio de las producciones turcas en todo el mundo. Si aún no has visto Amor Eterno, te recomiendo que la agregues a tu lista de pendientes. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora, si te gustan las historias de amor prohibido y los personajes con un pasado complicado, entonces tienes que ver Pájaro Madrugador o Erkencikus. Esta serie es un poco más ligera que Amor Eterno, pero no por eso menos adictiva. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kaan. Can Yaman, quien interpreta a Kaan, es, bueno, digamos que es el arquetipo del galán turco. Alto, moreno, con una melena salvaje y una sonrisa que derrite el hielo. Los celos en Pájaro Madrugador son más cómicos, pero no por eso menos intensos. Kaan es un hombre muy seguro de sí mismo, pero cuando ve que otro hombre se acerca a Sanem,
sus instintos protectores se disparan. Las miradas que le lanza a los rivales son para morirse de risa, pero también dejan claro que Sanem es suya y de nadie más. Además, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, es explosiva. Sus escenas juntos son pura magia. Pájaro Madrugador es una serie que te enganchará desde el primer momento con su encanto y su frescura. La historia es sencilla pero efectiva, y los personajes son entrañables y divertidos. Sanem es una joven soñadora y optimista que lucha por alcanzar sus metas y encontrar el amor verdadero. Can es un hombre aventurero y apasionado que ha viajado por el mundo y ha vivido experiencias increíbles. Cuando sus caminos se cruzan, surge una atracción irresistible que los lleva a vivir una historia de amor llena de altibajos. La serie se desarrolla en un ambiente vibrante y colorido con paisajes impresionantes y una banda sonora alegre y pegadiza. La dirección es ágil y dinámica, y el ritmo es rápido y entretenido. Los diálogos son ingeniosos y divertidos, y las situaciones cómicas son muy bien ejecutadas. Pero Pájaro Madrugador no es solo una comedia romántica. También hay momentos de drama y emoción, y la serie aborda temas como la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. La relación entre Can y Sanem es el corazón de la serie. Su química es innegable y sus escenas juntos son pura magia. Can Yaman y Demet Özdemir ofrecen interpretaciones convincentes y llenas de energía, y su complicidad en la pantalla es palpable. Los celos de Can son una fuente constante de humor en la serie. Él es un hombre muy seguro de sí mismo y no está acostumbrado a que nadie le dispute la atención de Sanem. Cuando ve que otro hombre se acerca a ella, sus instintos protectores se activan y se convierte en un rival implacable. Sus miradas fulminantes y sus comentarios sarcásticos son para morirse de risa, pero también dejan claro que Sanem es suya y de nadie más. Pájaro Madrugador es una serie perfecta para ver cuando necesitas un respiro y quieres disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. Te aseguro que te hará reír, suspirar y enamorarte de sus personajes. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Cambiando un poco de registro, les recomiendo Habitación 309. Esta serie es una comedia romántica muy divertida y refrescante. La historia se centra en Lale y Onur, quienes se conocen por casualidad en una cita a ciegas organizada por sus madres. Después de una noche loca, Lale queda embarazada y ambos se ven obligados a casarse. Lo que sigue es una serie de situaciones cómicas y románticas mientras aprenden a vivir juntos y a enamorarse. Aunque Habitación 309 es una comedia, también hay momentos de celos muy divertidos. Onur es un hombre muy posesivo, y aunque no lo admita, está loco por Lale. Sus celos son más sutiles que los de Kemal o Can, pero no por eso menos evidentes. Ver cómo intenta disimular su enfado cuando otro hombre se acerca a Lale es simplemente adorable. Demet Özdemir, quien también protagonizó Pájaro Madrugador, tiene una química increíble con Furkan Palal, quien interpreta a Onur. Habitación 309 es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus personajes extravagantes. La premisa de la historia es simple pero efectiva: dos personas que se conocen por casualidad y se ven obligadas a casarse debido a un embarazo inesperado. Lo que sigue es una serie de enredos y malentendidos mientras aprenden a convivir y a conocerse. La serie se desarrolla en un ambiente familiar y acogedor, con personajes secundarios que aportan aún más humor y calidez a la historia. Lale es una joven independiente y decidida que lucha por abrirse camino en la vida. Onur es un hombre exitoso y responsable que ha dedicado su vida a su trabajo. Al principio ambos se resisten a la idea de casarse, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. La serie aborda temas como la familia, la amistad, el amor y la importancia de seguir tus sueños. La química entre Demet Özdemir y Furkan Palal es innegable, y sus interpretaciones son convincentes y divertidas. Los celos de Onur son una fuente constante de humor en la serie. Él es un hombre muy posesivo y no está acostumbrado a compartir la atención de Lale con nadie más. Aunque intenta disimular su enfado, sus celos son evidentes y sus reacciones son adorables. Ver cómo intenta mantener la compostura mientras otro hombre coquetea con Lale es simplemente hilarante. Habitación 309 es una serie perfecta para ver cuando necesitas relajarte y desconectar del estrés de la vida cotidiana.
Te aseguro que te hará reír a carcajadas y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en una habitación de hotel. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te hará creer en el poder del amor. Ahora, si buscas una serie con un toque más de misterio y suspenso, te recomiendo Si llave Yazask o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Sus caminos se cruzan cuando Asl es secuestrada para tratar a un hombre al que Ferhat ha herido. A partir de ahí sus vidas se entrelazan de una manera inesperada y peligrosa. Ibrahim Çelikkol, quien interpreta a Ferhat, es un actor con una presencia imponente. Su personaje es frío y calculador, pero en el fondo tiene un corazón atormentado. Los celos de Ferhat son intensos y peligrosos. Él no está acostumbrado a compartir, y cuando se da cuenta de que Asl está atrayendo la atención de otros hombres, su instinto protector se desata. La tensión entre Asl y Ferhat es palpable y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Amor en blanco y negro es una serie que te sumergirá en un mundo oscuro y peligroso, donde el amor y la muerte se entrelazan de una manera fascinante. La historia es compleja y llena de giros inesperados, y los personajes son profundos y atormentados. Asl es una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener sus ideales en un mundo corrompido por la violencia y la injusticia. Ferhat es un hombre frío y despiadado que ha sido marcado por la tragedia y que ha perdido la fe en la humanidad. Cuando sus caminos se cruzan, surge una atracción irresistible que los lleva a cuestionar sus valores y a replantear sus vidas. La serie se desarrolla en un ambiente sombrío y misterioso, con paisajes urbanos y rurales que reflejan la dualidad de la historia. La dirección es impecable y la fotografía es cuidada y evocadora. La banda sonora es intensa y emotiva, creando una atmósfera que te mantendrá en tensión constante. Los diálogos son profundos y reflexivos, y las actuaciones son sobresalientes. La relación entre Asl y Ferhat es el corazón de la serie. Su química es innegable y sus escenas juntos son intensas y apasionadas. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay ofrecen interpretaciones memorables que te harán sentir cada una de sus emociones. Los celos de Ferhat son intensos y peligrosos. Él es un hombre que ha vivido al margen de la sociedad y que no está acostumbrado a compartir nada con nadie. Cuando se da cuenta de que Asl está atrayendo la atención de otros hombres, su instinto protector se desata y se convierte en un rival implacable. Su mirada fría y sus palabras amenazantes son suficientes para ahuyentar a cualquier pretendiente. Amor en blanco y negro es una serie perfecta para ver si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de misterio y suspenso. Te aseguro que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final y te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Es una serie que te dejará con una sensación de inquietud y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un sicario. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Erkay. Esta serie es un drama romántico con toques de venganza y tradiciones ancestrales. La historia se centra en Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Lo que Reyyan no sabe es que Miran se ha acercado a ella para cumplir su venganza. Aknaknzu, quien interpreta a Miran, es un actor con una mirada intensa y un encanto irresistible. Su personaje es complejo y atormentado, y sus celos son impulsados por la venganza y el amor. Miran es un hombre que lucha constantemente entre el deseo de vengarse y el amor que siente por Reyyan. Ver cómo sufre al verla con otros hombres es desgarrador. Ebru Şahin, quien interpreta a Reyyan, tiene una química increíble con Aknaknzu. Erkay es una serie que te sumergirá en un mundo de tradiciones ancestrales y pasiones desenfrenadas. La historia es dramática y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y atormentados. Reyyan es una joven inocente y bondadosa que ha crecido en un ambiente opresivo y que anhela encontrar el amor verdadero. Miran es un hombre atormentado por el pasado y consumido por la sed de venganza. Cuando sus caminos se cruzan, surge una atracción irresistible que los lleva a vivir una historia de amor llena de dolor y sufrimiento. La serie se desarrolla en un ambiente rural y aislado, con paisajes áridos y desolados que reflejan la dureza de la vida de los personajes. La dirección es cuidada y evocadora, y la fotografía es impresionante. La banda sonora es emotiva y conmovedora, creando una atmósfera que te hará sentir cada una de las emociones de los personajes. Los diálogos son profundos y poéticos, y las actuaciones son sobresalientes.
La relación entre Reyyan y Miran es el corazón de la serie. Su química es innegable y sus escenas juntos son intensas y apasionadas. Aknaknzu y Ebrusain ofrecen interpretaciones memorables que te harán llorar, reír y suspirar. Los celos de Miran son impulsados por la venganza y el amor. Él es un hombre que ha dedicado su vida a planear su venganza y que no está dispuesto a permitir que nada ni nadie se interponga en su camino. Cuando se da cuenta de que Reyyan está atrayendo la atención de otros hombres, su instinto protector se desata y se convierte en un rival implacable. Su mirada intensa y sus palabras amenazantes son suficientes para ahuyentar a cualquier pretendiente. Erkai es una serie perfecta para ver si te gustan las historias de amor trágicas con un toque de venganza y drama familiar. Te aseguro que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia del perdón. Es una serie que te dejará con una sensación de melancolía y te recordará que el amor puede ser una fuerza destructiva y sanadora al mismo tiempo. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que te atraparán con sus galanes guapos y sus tramas llenas de celos. Espero que hayas disfrutado de estas recomendaciones y que encuentres una nueva serie para obsesionarte. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales. Hemos hablado de Amor Eterno, una historia de amor prohibido llena de drama y pasión. También mencionamos Pájaro Madrugador, una comedia romántica con un galán irresistible. No nos olvidamos de Habitación 309, una comedia divertida y refrescante. Y por último hablamos de Amor en Blanco y Negro y Erkai, dos series con un toque de misterio, suspenso y venganza. Espero que estas recomendaciones te sirvan para descubrir nuevas series turcas que te enganchen tanto como a mí. Recuerda que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienes excusa para no verlas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles de estas ya han visto y qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Y ahora, para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.